Hola, soy Ana y soy arquitecta. Mi nombre es Roy y soy ingeniero. Ambos pertenecemos al CEFIA. Muchas veces me pregunté de qué servía mi aporte a la mutualidad en la colegiatura. Pensé por mucho tiempo que solo servía para darle dinero a mi familia cuando yo falleciera. Siempre creímos que pagábamos mucho de colegiatura. Pero en realidad vieran que no. ¿Saben cuánto es el monto en este momento que aporta un colega en toda su vida profesional? Haciendo cuentas, un colega de 65 años de edad habrá pagado en toda su vida profesional un monto promedio inferior al 15% del monto, que equivale a todos los beneficios que al día de hoy podemos disfrutar. Si le sacamos provecho, lo que recibimos es mucho mayor a ese monto. Ese dinero se gestiona bajo la supervisión de las autoridades que representan a nuestro gremio y se invierte para robustecer el fondo y hacerlo sostenible para las actuales y futuras generaciones. Se preguntarán qué se hace con ese dinero, pues se traduce en más de 40 servicios para que todos los colegas podamos disfrutarlos en vida. Si te enfermas o querés cuidar tu salud, imagínate que con solo utilizar el Plan Salud, la mutualidad te reembolsa parte de tus gastos médicos y con eso recuperas hasta 20 veces lo que pagas en un año de colegiatura. Si tuvieras una grave situación económica, podés optar por un subsidio, que puede llegar a ser 46 veces mayor de lo que pagás en tu colegiatura anual. ¿Sabían que también te ayudan con terapia socioemocional para vos y tus familiares directos? O que podés recibir asesoría para reorganizar tus finanzas. Todo esto de forma gratuita y privada, incluso de forma virtual, para atender a cualquiera de nosotros en donde sea que nos encontremos. Anita, hay otro montón de servicios más como el de pólizas. Sí, Roy, también he usado los convenios para ahorrarme dinero con la familia. ¿Ves? Con el aporte de todos, construimos una economía solidaria fuerte que nos ayuda, no solo en momentos difíciles, sino que nos da beneficios constantemente. La intención de los fundadores de la mutualidad fue que todos la disfrutemos. Así es, nos damos cuenta que el CEFIA no solo vela por la parte técnica y profesional, sino también por nuestro bienestar integral. Con tu aporte nos apoyamos todos y transformamos vidas. Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a nuestra charla del día de hoy. Modelos de reconstrucción, una oportunidad para el desarrollo post-desastre en Costa Rica, con la panelista, la licenciada María Gabriela Vallejo Astúa. Antes de presentar a la panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Las consultas se estarán respondiendo al finalizar la charla. Además, la grabación de esta conferencia quedará colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual les invito a suscribirse. La licenciada María Gabriela Vallejo Astúa es licenciada en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Su trabajo final de graduación fue de gestión del Estado costarricense para la recuperación de zonas afectadas por eventos de desastre, caso terremoto de Sámara 2012. También es auditora líder de sistemas de gestión de calidad ISO 9001, 45001 y 14001. Sin más, le doy la palabra a la licenciada María Gabriela. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer. Muchas gracias al colegio por la invitación. Y realmente, pues, me agrada mucho poder estar hoy aquí compartiendo con ustedes un poco de lo que me ha tocado trabajar, de lo que me ha tocado investigar, no solo académicamente, ¿verdad? Como ya fue mencionado en mi trabajo final de graduación, que siempre la parte académica pues, es muy importante, sino aplicándolo ya a la realidad nacional, viéndolo pues, en vivo y a todo color, poniéndolo en práctica. Me ha tocado trabajar, bueno, actualmente ya no laboro específicamente para la Comisión Nacional de Emergencias. Sin embargo, bueno, me tocó por varios años enfrentar algunas de las emergencias que fueron declaradas en su momento, por ejemplo, temas de sequía por el año 2015, 2014, temas, por ejemplo, como temas de fenómenos hidrometeorológicos, ¿verdad? Lo que fue
Limón, en toda la zona sur, zona Caribe. También me tocó trabajar en la emergencia, bueno, 2 fuertes pues eventos que nos impactaron al país, como lo fue el huracán Otto, la tormenta Nate. Entonces, bueno, todo eso fue bien interesante porque ha permitido pues validar en alguna medida los resultados y un poco de los hallazgos de la investigación, y es un poco lo que vengo a compartirles el día de hoy. Realmente es bien interesante porque usualmente no es un tema que se aborda, inclusive bibliográficamente fue un reto porque no es un tema que sea ampliamente abordado, sobre todo en los últimos años hemos tenido, pues por supuesto, tal vez mayores impactos económicamente en el país, y eso pues ha obligado a indagar un poquito más, a empezar a generar más jurisprudencia y otros elementos, pero bueno, entonces hoy vengo a compartirles un poco sobre eso. La idea es que sea un espacio pues muy enriquecedor para ustedes y para mí. No tengo duda que la experiencia que ustedes puedan tener pues ojalá podamos ir anotando y preguntar bastante, comentar bastante al final. Voy a tratar de ser breve para que podamos compartir al final pues un tiempo prudencial. Quisiera tal vez un poco acotar que el país, inclusive ustedes, bueno, han visto el rol de la Comisión Nacional de Emergencias ahora con la emergencia de salud, ¿verdad? Entonces es muy importante que entendamos el rol de la Comisión Nacional de Emergencias también. Así que bueno, un poco vengo a exponerles hoy eso. Entonces, sin más, vamos a empezar. Voy a compartir la presentación que hemos preparado para el día de hoy. Y bueno, entonces vamos a dar inicio. Básicamente, como ya se mencionó en la presentación, hoy vamos a estar hablando sobre los modelos de reconstrucción, oportunidades para el desarrollo post-desastre en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque usualmente el concepto de reconstrucción ha sido pues concebido de alguna forma, y lo que yo vengo hoy a dejarles la idea, espero lograr transmitir, es hacer un poco ese cambio de concepto, ese cambio de chip, en que no es reconstruir por reconstruir, como algunas veces pues se ha pensado o se ha abordado en este país, sino más bien lograr ir pensando más bien en que es, como titulé esta presentación, es una oportunidad para el desarrollo, es decir, una emergencia o un desastre que nos ocasione pues daños y muchas pérdidas materiales, humanas, ni qué decir, esa parte pues claramente no se va a abordar en este tema, pero sobre todo la pérdida de infraestructura es una oportunidad para volver a hacer las cosas y hacerlas mejor, ¿verdad? Entonces es un poco el objetivo de esta presentación y ver qué mecanismos como país tenemos para hacer este abordaje. Un poco lo que vamos a hablar el día de hoy, como les dije, voy a tratar de ser breve, el tema da para muchísimo, pero bueno, voy a tratar de ser breve, un poco del marco normativo. Ustedes saben que en la administración pública nosotros tenemos pues un marco normativo bien rígido, tenemos leyes para todo y bueno, eso es con lo que hay que lidiar, no tenemos opción. Ustedes, para el caso de los participantes que estén hoy acá, que supongo que son la mayoría de los cuales se desenvuelven en el sector privado, muchas veces son víctimas, y lo digo penosamente víctimas, digamos en el sentido negativo de la palabra en su máxima expresión, porque lastimosamente la administración pública está muy en deuda con ustedes en muchísimas cosas. Yo sigo desempeñándome ahora en otro lado de la administración pública y bueno, el día a día me ocupa facilitar las cosas como administración pública para que el sector privado pueda desarrollar y colaborar en el desarrollo del país. Entonces, un poco sobre ese marco normativo. Luego vamos a hablar, la esencia de esta charla es el mecanismo de ejecución por excepción, que es un tema muy complejo, delicado y que muy poco abordado. Realmente muy pocas organizaciones del sector público lo conocen o lo conocen, digamos, al detalle y su aplicación.
Luego por acá traigo un poco una pincelada del tema de modelos de financiamiento. Y ahora creo que cuando preparé esta charla tal vez no era tan crítico. Hoy por hoy, con la situación fiscal del país, pues se convierte en un punto pues muy relevante. Y finalmente, ¿qué retos y desafíos tenemos como país, verdad? Y nosotros como profesionales que pues tenemos a cargo muchos de estos temas. Esto es una reflexión, esta primera filmina es una reflexión, esto que ven ahí, disculpen que tal vez la calidad no es la mejor, no he encontrado uno más actualizado, pero esto que ustedes ven ahí es el mapa de amenazas que tiene el país. Tal vez algunos de ustedes, si se desempeñan dependiendo de las funciones que ustedes desempeñen, ya se les hace familiar. Tenemos temas de amenazas por inundaciones, amenazas por volcanes, por impactos de fallas, todo el tema, ¿verdad?, de hidrogeología, geología. Es muy importante que veamos, ustedes como ingenieros civiles, yo imagino, ¿verdad?, yo no soy ingeniera civil, entonces, pero yo tratando de ponerme en sus zapatos, yo digo, ¿y ahí a dónde construimos, verdad? ¿A dónde construimos en un espacio que esté libre de alguna amenaza? Eso es totalmente imposible hoy por hoy en este país. Cuando pensábamos que ni siquiera un huracán, porque antes se decía que en Costa Rica no pasaban huracanes, ya tuvimos hasta huracanes. Entonces, yo creo que es un hecho que tenemos que convivir con esto, o sea, no hay opción. Entonces, más bien es la responsabilidad nosotros de ver, ok, vamos a... esta es la situación y tenemos que tomar decisiones que más bien nos ayuden a convivir con esa situación. Un tema, tal vez ustedes, yo siempre, obviamente porque es un campo en el que me he desenvuelto, entonces me ha molestado, se los digo inclusive así con esa palabra, si me la permiten, es cuando la gente dice un desastre natural. Esa combinación desastre natural, no sé si algunos de ustedes ya por ahí lo han escuchado, algunos que trabajamos en la Comisión Nacional de Emergencia somos críticos de esa frase, porque los desastres no son naturales. Es decir, el evento es natural, pero el desastre usualmente lo provocamos nosotros. ¿Por qué? Porque construimos a la orilla del río, porque no tomamos las previsiones en términos de retiros, de elementos, a nivel de ingeniería, de códigos, de una serie de elementos, ¿verdad?, que tenemos que tomar en cuenta. Desde el punto de vista del desarrollo, yo no concibo cómo puede ser posible que nosotros sigamos reproduciendo la vulnerabilidad, construyendo infraestructura pública en situaciones de riesgo. Yo les digo, yo aquí estoy como como una persona externa y yo soy muy crítica, suelo ser muy crítica. Acostumbro mucho a pasar ahí por la 27, no sé, los que han estado por ahí y esa gran presa que se hace, en palabras ticas, en ese deslizamiento que se está haciendo ahí a la altura del 40 y algo, no retengo en este momento bien, ahí me disculpan la precisión, el kilómetro 40 y algo. Realmente yo me cuestiono, ¿qué pasó ahí? O sea, no hubo una gestión del riesgo, no hubo los estudios suficientes. Bueno, ustedes probablemente tengan las respuestas mucho más finas que yo, pero desde el punto de vista yo como usuario, ¿verdad? Como usuaria de la carretera, realmente soy víctima de una mala aplicación, de un estudio, de un análisis, el factor que sea. Entonces, bueno, es un poco la reflexión del día de hoy para iniciar pues esta charla. Marco normativo. Voy a tratar de ser breve en esta filmina. No me interesa que salgamos aquí expertos, abogados en el origen del régimen de excepción, ni muchísimo menos. Todo nace, y esto es muy importante, aquí podemos inclusive entrar en un debate que no quisiera generar, ¿verdad? Pero todo nace a raíz del artículo 180 de la Constitución Política. ¿Por qué arrancó tan atrás, desde el 49? Porque el artículo 180 nos dice, ¿verdad?, que el Estado puede ejecutar, que el Estado solo puede ejecutar lo que presupuestó, salvo casos de emergencia. Entonces, ese salvo, los que están aquí, no sé si hay alguno que es funcionario público, sabemos que nosotros solo podemos hacer lo que nos permite la ley, solo podemos ejecutar lo que presupuestamos, lo que planificamos. Entonces, en este sentido, el artículo 180 nos da ese portillo, esa salvedad para hacer algo diferente. ¿Por qué? Cuando hay una emergencia,
hay unas condiciones que cambian. Entonces, nosotros tenemos esta ventana, este artículo 180 nos da esta oportunidad de desviar los fondos que presupuestamos a inicio de año o a finales de año tras anterior, para poder atender la emergencia, ¿verdad? Entonces, esto es importante que lo tengamos por ahí presente. Hago un recorrido muy breve. En el año 1969 se crea la primera ley nacional de emergencias, ¿verdad? El Poder Ejecutivo, en esta ley, ¿qué se incluye? El Poder Ejecutivo puede decretar emergencia, la creación del mecanismo especial, bueno, se llama Fondo Especial de Emergencia, ¿verdad? Ahora lo conocemos igual como Fondo Nacional de Emergencias, ahí tuvo alguna variación en el nombre, y se crea la CNE para administrar este fondo. Ahora, esta CNE, que aparece acá en la fecha de 1969, no es la que conocemos hoy. O sea, era una comisión de 5 o 6 personas que administraban este fondo, ¿verdad? No era la institución como tal que conocemos hoy. En el 74 se crea el reglamento, ¿verdad? Y se crea la CNE, esta que se creó en el 69, se genera como un órgano adscrito al MOP, ¿verdad? Al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En el año 83 se faculta al Poder Ejecutivo para declarar emergencia en cualquier actividad del sector, en cualquier sector, perdón, de la actividad nacional. En el 86 se institucionaliza la CNE bajo decreto ejecutivo del MOP. Acá es donde se crea la CNE, ahora sí como la conocemos hoy, ¿verdad? Pero igual queda como, se creó como un decreto ejecutivo del MOP. Vean que hasta aquí seguimos con un concepto muy de infraestructura pública, ¿verdad? De puente, de carretera, por eso es que está tan, ven ustedes tan marcado el tema del Ministerio de Obras Públicas. En el 92, esta fecha yo la coloco acá porque desde mi punto de vista la investigación que yo desarrollé marcó un antes y un después. Ahorita les comento por qué, y ahí viene una filmina que especifica, pero en el 92 se da un voto de la Sala Constitucional que delimita el concepto de urgencia, porque ¿qué pasa? Que empezamos a decir emergencia para todo. Yo no sé aquí qué generaciones se encuentran representadas, ¿verdad? Si los que tienen más experiencia o los que tenemos menos experiencia, pero tal vez sí hacer la reflexión que empezamos a abusar, por así decirlo, del tema declaratoria de emergencia. Entonces, emergencia porque la Cruz Roja se quedó sin fondos. Emergencia nacional por las vacaciones de Semana Santa, ¿verdad? Esto les va a parecer gracioso, sucedió, o sea, se declararon estas emergencias, que claramente acá hubo una violencia al concepto de emergencia, porque esto puede ser cualquier otra cosa menos emergencia. Es decir, hay que aprender como país, y lo hemos ido madurando con los años, ahora se ve un poquito menos. Todavía hace como un par de años se quería declarar emergencia nacional los puentes del país, no sé si ustedes lo recuerdan, por ahí a veces hay ciertos políticos o ciertas personas que salen con esas ideas. Vamos a ver, eso puede ser falta de mantenimiento, negligencias, falta de presupuestación, lo que sea, menos una emergencia, bajo este concepto que yo les vengo a presentar hoy acá, ¿verdad? Entonces eso es importante que lo tengamos por ahí. En el 99, perdón, se cambia el nombre a un nombre que es un poquito más largo, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, y se incluye, esto es importante porque ya se inicia a hablar del concepto de gestión del riesgo, ya no es tanto atender la emergencia post, ¿verdad?, evento, sino más un tema de gestionar este riesgo. Y bueno, finalmente en el 2005 hubo una actualización de la ley, ¿verdad? Se promulga la 8488. Aquí ya se le amplía muchas competencias a la CNE, que es lo que conocemos hoy, se crea un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y se dan algunas modificaciones en el uso del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces, un poco por ahí, el Fondo Nacional de Emergencias, perdón. Entonces, es un poco del marco normativo que hoy tenemos en día. Aquí está lo que ya les conversé, ¿verdad? El 180, que es donde, ¿verdad?, es la legalidad a la que todos los funcionarios públicos estamos circunscritos, ¿verdad? Y es que el Poder Ejecutivo solo puede variar una partida presupuestaria autorizada para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas, ¿verdad? ¿Qué son estas necesidades urgentes o imprevistas? Tenemos 3 tipos: guerra, conmoción interna o calamidad pública. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que estos conceptos de guerra, conmoción interna o calamidad pública como que todavía quedan un poquito ahí ambiguos, ¿verdad? Entonces es muy sujeto a interpretación.
Entonces, bueno, por ahí les dejo el tema del artículo 180 y que es como lo que nos da pie a todo este modelo de reconstrucción por excepción. Muy bien, ahora sí, ¿qué nos dice la ley 8488, que es la Ley Nacional de Prevención de Riesgos? Dice, la administración pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar aquellos actos o prestar servicios que autorice dicho ordenamiento, ¿verdad? Según la escala jerárquica. Entonces aquí, ¿qué nos dice? Nos dice que los administradores públicos, esta es es como la Biblia para cualquier funcionario público, solo podemos hacer lo que fue autorizado, ¿verdad? Lo que fue planificado. Entonces, eso es importante tenerlo ahí presente, porque entonces ahora, ¿qué viene el régimen de excepción? El régimen de excepción viene a autorizarme a hacer todo lo que me enseñó la Constitución, que la Ley General de Administración Pública, todo eso, viene el régimen de excepción y me lo cambia, ¿verdad? Y esto es muy importante porque muchas veces genera miedo. Esto, digamos, un funcionario público que yo llegue y le diga así de primera entrada, probablemente alguna persona que esté aquí o alguna persona que yo le haya dado esta charla, me dice, esa muchacha está loca, o sea, viene aquí a incitar a violar la ley, a ir en contra de la ley. Bueno, es la jurisprudencia, ¿verdad? Es lo que está y lo que está escrito y lo que se ha estudiado respecto al régimen de excepción. ¿Qué me dice a mí la jurisprudencia en régimen de excepción? Es la posibilidad jurídica de que la administración, mediante procedimientos administrativos excepcionales, expeditos y simplificados, enfrente a un estado anormal. Entonces, vean lo que me dicen, vean, y por eso les dije que más adelante, vean que este es el voto en el año 92, ¿verdad? Es, ok, la administración pública, y lo repito porque eso es muy importante que lo tengamos ahí, mediante procedimientos administrativos excepcionales. Es decir, cuando yo tengo un estado de emergencia, yo no puedo pretender actuar igual que en estado normal. O sea, yo necesito tener mecanismos expeditos, simplificados. Yo tengo una necesidad y tengo que resolverla. Imagínense un puente que conecte dos comunidades, ojalá con desarrollo económico comprometido, con escuelas, con un montón de temas, transporte, agricultura, ganadería, etcétera, que esté caído y nos toque construir un puente al ritmo que lamentablemente construimos en este país, de imagínense, o sea, básicamente paralizamos la economía y bueno, todo de las zonas que se vean involucradas. Entonces, la jurisprudencia nos da esa posibilidad, ¿verdad?, de actuar de forma excepcional, expedita y simplificada. Y luego dice, eventos, ¿verdad?, que sean, esta frase, la segunda frase que ven ahí, que puse entre comillas, para mí es lo más importante y lo que nos define. ¿Qué es una emergencia? ¿Qué es un estado de emergencia? Es un evento que sea sorpresivo e imprevisible, ¿verdad? Imprevisible o, aunque previsible, inevitable. Y este es el tema que nos hace la diferencia en cuando se va a declarar emergencia o no. Volvamos al ejemplo de los puentes en Costa Rica. El tema del deterioro de los puentes, ¿es un evento sorpresivo? Para mí no, ¿verdad? Para mí no es un evento sorpresivo. Regáleme un segundito. Disculpen. ¿Qué es un evento? Para mí los puentes no es un evento sorpresivo, ¿verdad? O sea, es un evento que está muy, muy claro, súper claro que en Costa Rica ha habido un descuido del mantenimiento, ¿verdad? Y eso no, bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? Cada quien puede tener su punto de vista. Yo vengo aquí a dar la posición que yo he estudiado, ¿verdad? Y no es nada sorpresivo, ni es una cosa imprevisible, ¿verdad? Para nada, o sea, todos sabemos a dónde vamos respecto a esta situación. Entonces, para que ustedes utilicen esta frase, se la graben, ojalá ahí, y puedan a la hora de pensar si es un evento, por ejemplo, pensemos en la emergencia de salud que estamos enfrentando. Eso es un evento totalmente imprevisible, o sea, nadie se iba a imaginar, y yo siempre digo esto, ni los mejores riesgólogos de
de Washington, ¿verdad?, se hubieran imaginado esta situación. Entonces, ese tema por ahí. Aquí tenemos un poco más de lo que nos rige, ¿verdad? El marco normativo, el Poder Ejecutivo podrá declarar estado de emergencia en cualquier parte del territorio nacional. Y bueno, dice, deberán quedar nítidamente especificadas las resoluciones administrativas, o sea, todo tiene que quedar debidamente documentado, estructurado, ¿verdad?, justificado y demás. Y bueno, dice que queda en los decretos respectivos y quedarán sujetos al control de constitucionalidad, discrecionalidad y legalidad. Entonces, por ahí un poco más de eso. Esto amplía lo que les he venido comentando respecto a las definiciones. No voy a detenerme, creo que ya he sido exhaustiva en este tema. Por ejemplo, vienen algunos ejemplos, que esto también lo tomé de otro voto de la sala. ¿Qué es un estado de necesidad y urgencia? Está relacionado a un fenómeno excepcional, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que implica? Implica generar actos extraordinarios para atender esa necesidad, ¿verdad? Versus el otro concepto, urgente necesidad. Por ejemplo, ¿qué es una urgente necesidad? Mejorar los servicios públicos, ¿verdad? Eso es urgente necesidad, no sé, imagínense el que ustedes quieran, el servicio que sea, eso es definitivo, es urgente, ¿verdad? Pero no es un estado de urgencia. Y esos son los dos conceptos que tenemos que manejar. Y bueno, eso obviamente hay que atenderlo, ¿verdad? Hay una inminente necesidad de atenderlo, pero por la vía ordinaria. Es decir, la legalidad a mí no me permite, porque hubo negligencia o porque hubo falta de mantenimiento, porque hubo un mal diseño en alguna infraestructura, entonces ahora ya tengo una urgencia. Eso no es esto del régimen de excepción, ¿verdad? Eso no es. Ahora sí, venimos a hablar del mecanismo de ejecución por excepción. ¿Qué es este régimen de excepción? No sé si alguna vez alguno de los presentes han escuchado sobre esto. Básicamente, voy a resumir esas letritas que están ahí. Es todo lo comprensivo a la actividad administrativa y a la disposición de fondos y bienes públicos, ¿verdad? Siempre, o sea, es todo lo que nosotros hacemos de forma ordinaria, cómo yo lo hago, cómo yo lo convierto a una forma expedita, ¿verdad? En temas de procedimientos, en temas de uso de fondos, todo lo que sea, por eso le dice a toda la actividad administrativa y disposición de fondos, ¿verdad? Ahora, ojo lo que dice ahí, inequívocamente, cuando exista un nexo exigido de causalidad entre un suceso provocador del estado de emergencia y los daños ocasionados por este, ¿verdad? Eso es muy importante porque es parte de la justificación que me determina que yo tengo autorización para aplicar mi régimen de excepción, ¿verdad? Entonces, por ahí ahorita vamos a irlo pues entendiendo un poco mejor eso y cualquier cosa al final, con mucho gusto podemos atender todas las preguntas. ¿Qué pasa? Esta es una filmina, me gusta mucho porque es muy práctica, digamos, y nos establece en 6 pasos qué pasa cuando hay una declaratoria de emergencia, ¿verdad? Entonces, primero se declara emergencia. ¿Quién puede declarar emergencia? Únicamente el Poder Ejecutivo. Otro error común en nuestro país es que les da a las municipalidades, a veces, no sé si aquí hay algún integrante de alguna municipalidad, que dicen es que la municipalidad va a declarar, ¿verdad? Esas cosas no. Quien tiene la competencia por ley, y está en el artículo 38 de la ley 8488, es la posibilidad de declarar emergencia. En cualquier sector del territorio nacional, llámese sector agricultura, sector transporte, el sector que sea, y en la parte del territorio que sea. Entonces, eso es importante. Puede haber una declaratoria solo por ejemplo, solo en una zona, solo en un cantón. Bueno, ustedes ya lo han visto, supongo digamos, cuando se declara alerta roja en tales y tales cantones, así igual sucede con estas declaratorias, ¿verdad? No es que necesariamente va a todo el territorio nacional. En un segundo momento se convoca a las organizaciones competentes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una inundación, una emergencia por inundación declarada,
y yo tuve afectación en vías, en puentes, en alcantarillado, en sistemas de agua, en escuelas, entonces yo convoco a MOB, CONAVI, AIA y MEP, ¿verdad? Entonces se convocan a las organizaciones competentes. Se hace un levantamiento de daños y pérdidas, que eso es en un primer momento, ¿verdad? Para esto hay un plazo de 2 meses. Posteriormente se elabora un plan de emergencia, se llama Plan General de la Emergencia, ese es el nombre completo. Este plan, ¿qué contiene este plan? Este plan contiene justamente el nombre de esta charla el día de hoy. Es todo el modelo de reconstrucción, es decir, tales escuelas se van a reconstruir con tales características, tales vías, tales puentes, tales caminos, ¿verdad? Este plan contempla esto. ¿Qué es el reto acá? Que hay 2 meses para hacer eso. Entonces, en 2 meses, muchas veces, estamos apenas levantándonos, ¿verdad? O sea, apenas estamos rehabilitando, ¿verdad? Entonces, por ahí puede ser un punto que debemos considerar a la hora de pensar en la elaboración de este plan. En el punto 5 se aprueba por la Junta Directiva de la CNE, aprueban el plan y finalmente se ejecuta ese plan, ¿verdad? Ese plan es ejecutado directamente por las unidades ejecutoras que no necesariamente es la CNE, o sea, es decir, la CNE puede participar, puede ejecutar directamente mediante la contratación, pero también las instituciones, cada quien, de acuerdo a lo que incluyó en este plan, ejecuta lo que incluyó. Entonces, por ahí es un poco en 6 pasos como lo que sucede cuando hay una declaratoria de emergencia y esa parte de reconstrucción. Bueno, acá les hablo un poquito del Plan General de la Emergencia, ¿verdad? Que es un instrumento de planificación. Este es el que me da la legalidad para yo actuar bajo régimen de excepción, ¿verdad? Es decir, solo lo que yo incluí en este plan es lo que yo realmente puedo hacer. O sea, yo no puedo incluir en el plan un puente X con X características y luego ir a hacer otro plan otro lado, otro puente otro lado, perdón, porque justamente, como les dije, el tema de la legalidad es muy serio porque yo no puedo actuar algo que no planifiqué. Lo que yo incluyo en este plan es en lo que yo estoy autorizada a hacer. Entonces, eso es lo que me da a mí como, este plan es como esa carta, ¿verdad? Que me da a mí la autorización de usar los mecanismos de excepción, ¿verdad? Entonces, por ahí es ese punto. Tal vez, no recuerdo si más adelante lo incluí, lo voy a mencionar ahorita, cualquier cosa, más adelante lo pasamos rápido. Ejemplos concretos. El famoso permiso de viabilidad ambiental. Sé que para muchos aquí eso puede ser un dolor de cabeza. En régimen de excepción, muchas veces, ¿verdad? Tiene que ser un caso como muy específico, pero muchas veces se exime de este trámite de viabilidad ambiental o en los proyectos que están incluidos en este plan. Entonces, obviamente eso es bueno porque, disculpen, es que ustedes saben que con el tema de trabajar desde casa es un poco complicado. Tengo aquí un pequeño asunto, pero ya lo voy a resolver. Es una intimidad, es que tengo un cachorrito y está un poco inquieto, pero ya lo resolví, disculpen. Sí, entonces les decía que justamente esto es muy útil porque me ayuda a acelerar mucho el proceso de reconstrucción, ¿verdad? No sé, otro caso que a nosotros se nos daba mucho era el tema de la explotación de tajos, por ejemplo, el tema del material. Esto también hay normativa respecto a esto. Entonces es muy importante porque hay una serie de elementos que nos facilitan mucho, ¿verdad? Entonces, ok. ¿Qué contiene este plan? Este plan además contiene, no sé si recuerdan que les mencioné hace un ratito, que debe haber un nexo causal, o sea, debe haber una justificación muy clara del evento y lo que yo voy a reconstruir. Es decir, me explico. Si yo tuve una inundación y a mí se me llevó un puente y queda muy claro, una crecida del río, se puede mostrar inclusive
técnicamente con niveles y demás, y se llevó el puente, muy claro. Pero yo no puedo decir, tuve una erupción volcánica en, no sé, en el volcán Poás y metí un puente en Punta Arenas, ¿verdad? No tiene ningún nexo causal. Entonces, eso es muy importante también tenerlo presente. Y este documento también contiene los compromisos institucionales para la recuperación, ¿verdad? Entonces, aquí yo incluyo la palabra recuperación. Eso es un poco lo que yo les dije al inicio, que quiero que se lleven. Vean que yo aquí hablé de recuperación. Aquí también les pongo en el segundo punto, les pongo las acciones para la recuperación. Vean que veníamos hablando de reconstrucción y de repente yo cambio la palabra recuperación. ¿Por qué? La reconstrucción, yo tengo un puente a un nivel con ciertas características, a mí se me cae y yo reconstruyo. Muchas veces, lamentablemente, y se los digo con conocimientos de causa, lo reconstruimos en las mismas condiciones, viene nuevamente el evento y se lo vuelve a llevar, ¿verdad? Y eso sucede y es más común de lo que ustedes piensan. ¿Cuál ha sido la consigna y cuál ha sido un poco el trabajo de la CNE durante los últimos años? Ir variando ese concepto a un concepto de recuperar, es decir, no me reconstruya lo que ya sabemos que no funcionó o que fue vulnerable, sino más bien utilicemos toda la ciencia y la técnica que existe para mejorar ese puente y que no vuelva a suceder lo mismo. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente y es parte de las reflexiones que yo quiero que hoy queden, ¿verdad? Es migrar del simple concepto de reconstruir a recuperar. Recuperar ya incluye otros conceptos, por ejemplo, temas de economía local, temas de cuando muchas veces tenemos daños indirectos, por ejemplo, temas de escuela. Si a mí se me afecta una escuela, ¿verdad? De un centro educativo y yo tengo la oportunidad de recuperarlo con mejores condiciones y con mejores, ¿verdad? Eso es válido en el marco de la ley. ¿Ok? Esto es un poquito para que ustedes conozcan. Actualmente tenemos 11 por decir así, formularios de levantamiento de información. Están acá. Tenemos ante una emergencia, es posible levantar información de afectación de población, carreteras, puentes, alcantarillas y vados, sistemas de agua, ríos y quebradas. Ese punto 6 de ríos y quebradas es casi, casi que esos del 2 al 6 son los más frecuentes que se reportan, son nuestras víctimas siempre, los más afectados ante los eventos. Viviendas, agrícola, pecuario, edificios públicos, obras de corrección, sistemas eléctricos, infocomunicaciones y ambiente. Esos son los 14 puntos que actualmente la Comisión Nacional de Emergencias levanta ante una emergencia. Puede ser que algunos apliquen en todos, otros solo en algún tipo de emergencia. Esto es para que ustedes lo conozcan y se familiaricen. Este es el formulario que se utiliza. Es un formulario pues bastante básico. En realidad, antes de yo salir de la CNE, se estaba haciendo un esfuerzo para sistematizarlo, ¿verdad? Con una herramienta y demás. Entonces vamos a tratar es ir, pues obviamente siempre mejorando continuamente. Este que les puse acá es el ejemplo de carreteras. Entonces ustedes ven que hay todo un primer componente de la ubicación, de la afectación, ¿verdad? Desde cantón, distrito, poblado, ruta, la extensión de la ruta, el ancho, la longitud y ancho. Luego hay otro segundo componente que tiene que ver con la afectación, ¿verdad? Propiamente, que se describa qué se dañó y cuánto se cree que se dañó en términos de estimación de la pérdida. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque realmente los montos que ha perdido el país por afectaciones de este tipo son realmente preocupantes en los últimos años. Y vean que en un tercer componente tiene el tema de propuesta, ¿verdad? El tema de propuesta es justamente lo que nos ocupa hoy acá en esta charla, es esa reconstrucción, ¿verdad? Entonces, es recuperación más bien, como lo he venido diciendo.
esto que está acá es la ficha en donde se consigna, ya se caracteriza propiamente el tema del proyecto de reconstrucción. Entonces acá es donde se incluye, bueno, información, ¿verdad? De cuál es la naturaleza de la actividad, a qué sector va dirigido, la cobertura que va a tener, la población meta que se va a ver beneficiada. En este caso, bueno, cuál va a ser la institución ejecutora, la unidad responsable, cuál va a ser el mecanismo de ejecución, si va a ser con fondos propios de la institución o con fondos del Fondo Nacional de Emergencias. Y luego, propiamente en el punto 6, ya es la descripción de lo que se va a hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, se va a hacer un puente con tales características, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ahí se describe todo lo que se va a hacer. Luego, en el punto 7, tenemos el resultado esperado. Y finalmente, en el punto 8, tenemos la fuente de financiamiento, ¿verdad? Porque muchas veces, qué sé yo, si es un préstamo, si es una colaboración, si es una cooperación, ¿verdad? Etcétera. Bien. Este que está acá es un cuadro que se hizo a partir de lo que como ustedes vieron, la tesis que yo realicé fue un caso de estudio para el terremoto de Sámara. Entonces, en el tema del terremoto de Sámara, básicamente fue esto que ustedes ven aquí, fue el reflejo de las pérdidas que se declararon, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente va a depender del tipo de emergencia y así se va a ver reflejado los montos de pérdidas en los diferentes sectores. Por ejemplo, en una emergencia hidrometeorológica, digamos, lo que son ríos, lo que son carreteras, puentes, eso es obviamente se lleva la mayoría de los montos en pérdidas. En este caso, como fue un terremoto, la afectación mayor fue en viviendas y el tema de salud, ustedes lo recuerdan, esto es por el hospital que se vio muy afectado, el hospital de Punta Arenas. Tenemos un punto acá en carreteras, que en realidad fue poco. Es esta columna que ven primera, esta barra de azul o verde, no sé, dependiendo de cómo lo vean, pero bueno, la barra de arriba es el monto que quedó o que se aportó para reconstruir, y el monto de abajo es el daño que se reportó. Entonces ustedes dicen, aquí fue igual, en vivienda, fue lo igual, ¿por qué? Porque el monto de pérdidas que se reportó, el BAMBI hizo una transferencia de fondos, hicieron una transferencia de fondos al BAMBI y el BAMBI lo dio entero en bonos de vivienda. Entonces el monto quedó, como decimos en costarricense, tablas. El tema del hospital igual, el hospital se reconstruyó. En tema de carreteras y puentes, vean qué interesante lo que sucedió acá. Se declaró un monto hubo una declaración por daño y pérdida y únicamente se destinó, vean ahí, casi como una quinta parte de lo que se dañó. En educación, una situación similar a la de vivienda. Edificios, tenemos aquí también un diferencial. En sistemas de agua, pues hubo ahí algo tal vez no tan representativo. Y aquí se reportó en este caso un tema del distrito de riego, ¿verdad? Entonces, por ahí un poco, esta es la fotografía de lo que sucedió en Sámara. Cada emergencia tiene su foto, ¿verdad? Tiene este comparativo de cuánto se reportó en daño y cuánto se reconstruyó. Ok, modelos de financiamiento. Actualmente, así es como estamos, ¿verdad? El Fondo Nacional de Emergencias es el principal mecanismo de financiamiento del régimen de excepción y la ley establece que debe ser utilizado para atender o enfrentar las situaciones de emergencia y prevención y mitigación. En el texto se ve muy bonito. ¿Qué sucede en la realidad? Yo les voy a poner un ejemplo. El Fondo Nacional de Emergencias, cuando se hizo este estudio, hace un par de años, manejaba por el orden de 9.000 millones de colones, más o menos, ¿verdad? Para que se hagan una idea, un acueducto complejo puede costar eso. Entonces realmente es un poco preocupante, ¿verdad? El asunto del financiamiento y digamos el dinero que está en el Fondo Nacional de Emergencias. ¿Qué quiero decirles con esta comparación o esta reflexión?
realmente es insuficiente, o sea, es totalmente insuficiente. Y vean que aquí lo dice, es el principal mecanismo de financiamiento. Entonces, ¿para qué me sirve el fondo? El fondo me sirve perfectamente para yo hacer la contención o la rehabilitación. ¿En qué sentido? No sé, dragas, maquinaria, ¿verdad? Todo el tema maquinaria para movilización de tierra en caso de deslizamientos. Eso sí, porque eso se paga con horas maquinaria y se resuelve, etcétera. Pero para el concepto de reconstrucción que estamos hoy aquí hablando, el Fondo Nacional de Emergencias es insignificante. O sea, no le hace pues ni cosquillas a las necesidades que el país pueda llegar a tener. Vamos a ver, ¿cómo se financia el fondo? El fondo se financia de presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República, ¿verdad? Que son básicamente partidas específicamente asignadas, de aportes o contribuciones de la gente, o sea, como un buen samaritano que quiere aportar algo al Fondo Nacional de Emergencias, que bueno, sabemos que esas cosas pues sucederán pues muy esporádicamente. Este que dice transferencia de 3%, esto es muy interesante. Todo superávit de una institución pública debe transferir el 3%. En mi conocimiento, todas las instituciones reportan siempre en cero, no reportan superávit porque además no conviene reportar superávit, ¿verdad? Entonces, esa transferencia, ese punto 2, como que no es tampoco muy funcional. ¿Qué nos queda? Ah, bueno, intereses, ¿verdad? Entonces, a veces se hace inversión de recursos transitoria, entonces genera intereses y eso ahí también aporta, pero esto igual es lo mínimo. Y finalmente, un tema de instrumentos financieros, ¿verdad? Que son créditos o préstamos. Entonces, es un poco de lo que está constituido este fondo, que igual, como pueden ver, tampoco es así como muy robusto, que digamos, hablando del punto de vista financiero. Por aquí rescaté este artículo donde dice que todas las instituciones, también aquí vuelvo y repito, si hay algún representante, colega del sector público, por el artículo 45, todas las instituciones tienen el deber de presupuestar para la gestión del riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Es un poco delicado porque muchas veces es un poco incierto, es decir, ¿cómo yo voy a presupuestar sobre un supuesto, verdad? Que yo no sé si va a haber una emergencia o no va a haber una emergencia. Entonces, por ahí tiene todo un tema, este artículo 45 ya ha sido ampliamente discutido, pero bueno, ahí está, ¿verdad? Desde el punto de vista de financiamiento, eso es parte de del aporte que se hizo con la investigación realizada. Se proponen, y bueno, esto también fue a partir de una construcción que ya había hecho el Ministerio de Hacienda, 3 niveles, ¿verdad? 3 niveles en los que nosotros tenemos que manejarnos. Un primer nivel de retención, ¿verdad? Es decir, yo digo, ok, yo retengo el riesgo, ¿verdad? O sea, yo lo asumo, me hago responsable de este y por medio de mi presupuesto institucional, por eso lo ven acá en la parte inferior de la figura, y yo lo cubro con el presupuesto institucional, ¿verdad? Eso es importante porque tal vez me voy a ir al margen izquierdo. Ustedes ven que hay un par de flechas, una sube y otra baja, una dice intensidad y dice frecuencia. Entonces, yo tengo que manejarme con esto. ¿Por qué? Si el evento es muy frecuente, pero es menos intenso, llámese las lluvias de julio a noviembre, ¿verdad? Que es muy frecuente, pero a veces, bueno, últimamente se nos están haciendo un poco intensos, pero digamos que usualmente no es un evento tan intenso, yo lo puedo asumir con el presupuesto institucional, ¿verdad? Si yo tengo un nivel 2 en donde es medio frecuente y medio intenso, bueno, ya ahí yo tengo que hacer algunas valoraciones y algunos temas, y entonces yo tengo que tomar decisiones. Si yo tengo ya fondos de emergencia, si yo tengo créditos ya contingentes, ya un tema de seguros, ¿verdad? Ya inclusive, eso pasa poco en Costa Rica, pero tenemos algunas infraestructuras públicas aseguradas. Y ya yo tengo un nivel 3, que es un nivel 3 donde yo tengo eventos que son muy poco frecuentes, pero son muy intensos, me generan muchísimos daños. Entonces acá lo que yo debo hacer es transferir, ¿verdad? Transferir el riesgo definitivamente, porque nosotros no podemos asumir ese monto de esa pérdida.
Y aquí es donde nosotros nos vemos en problemas, porque nosotros no tenemos actualmente mecanismos tal vez bien establecidos para asumir y para enfrentar eventos de nivel 3, por así decirlo, ¿verdad? Cuando ya involucra todo un plan de recuperación de una zona que se vio afectada por completo, no sé, tema Cinchona, por ponerles un ejemplo. Y aquí se proponen algunos mecanismos, ahí nosotros pusimos bonos catastróficos, que es una figura que se utiliza en México y ha sido pues en alguna medida exitosa. Nosotros creo que en la situación fiscal del país nadie nos va a comprar ni medio bono, pero bueno, es una de las partes que tenemos que ir valorando nosotros también y que no podemos desligarnos del todo de saber cómo vamos a financiar estas obras. Retos y desafíos, es el último punto que nos tiene hoy. Lo que les he venido diciendo, pasar de la reconstrucción a la recuperación, ¿verdad? Esto acá, para los colegas, los compañeros que están acá de sector público, es un totalmente necesario, ¿verdad? Incorporar todos los que estén aquí a cargo de desarrollo de infraestructura pública, temas, por ejemplo, municipales, es importantísimo que migremos a este concepto. Personas del sector privado, que realmente asumamos esto también como parte de la responsabilidad país, incorporemos en nuestros diseños, en nuestros procesos constructivos, desde la formulación, diseño, construcción, todas las medidas necesarias para migrar hacia este concepto de recuperación, ¿verdad? ¿Qué se entiende por recuperación? Y eso es lo que tal vez cada vez las disciplinas nos vamos interrelacionando más, o sea, ya nosotros, en el lugar donde yo laboro, históricamente estaba constituido por ingenieros civiles. Ahora con el tiempo ya se ha quedado un poquito más los ingenieros civiles y hemos empezado a contratar otras disciplinas, porque también espero que no caerles mal con el comentario, pero muchas veces por descuidar otras disciplinas dejamos de pensar en algunos otros elementos, por ejemplo, la parte social o otras partes, la parte ambiental o lo que corresponda. Entonces, la idea es que entre todos hagamos una disciplina mucho más holística, digamos, integral, y que todos contribuyamos al desarrollo nacional y el bienestar de la población, ¿verdad? Todos con procesos muy articulados, muy planificados de la recuperación, ¿verdad? Entonces, por ahí, un poco ese es el concepto que yo quiero transmitirles el día de hoy, ¿verdad? Que tengamos un desarrollo con un enfoque prospectivo, ¿verdad? Hacia qué queremos como país, no sigamos reproduciendo vulnerabilidad, sino que aprovechemos lo que les expliqué del modelo de reconstrucción, aprovechemos esas facilidades que nos da la legislación y la jurisprudencia para generar infraestructura con mejores y mayores condiciones y que contribuyan al desarrollo nacional y al bienestar de la población. Para que se hagan una idea acá, estos datos que tengo, la columna verde claro son los ingresos del Fondo Nacional de Emergencias. Si ustedes ven, para el terremoto de Sámara, pues hubo bastante positivo, digo yo, porque entró más de lo que se reportó como daño. La otra columna es el reporte del daño. Para sequía tuvimos un comportamiento bastante similar, ¿verdad? Hubo un reporte mayor, hubo un ingreso mayor al fondo de lo que se reportó como daño. Pero aquí en adelante, vean la tendencia, vean el caso del huracán Otto, o sea, realmente preocupante. O sea, lo que entró fue realmente ínfimo respecto a lo que se reportó como daño. Vean que ya venimos en una tendencia exponencial, ¿verdad? Pues bastante preocupante respecto a las pérdidas que están generando estos eventos y los montos que están ingresando al Fondo Nacional de Emergencias. Y esto lo que está generando es lo que conocemos como una acumulación de pérdidas. Es decir, yo no puedo reconstruir ese puente, medio lo arreglé, le di un mantenimiento, lo puse a operar, vino el evento, otra vez se lo llevó. Entonces, lo que empezamos a hacer es una acumulación de las pérdidas que obviamente es realmente de ponerle atención. Y aquí tengo esta última frase que siempre me gusta reflexionar. Dice, en el caso de Costa Rica, hay una conciencia en el desarrollo de zonas urbanas con los sitios donde se concentran factores de amenaza. En estas zonas, la exclusión social, que normalmente refería en el ámbito político, es también una exclusión geográfica y una presión demográfica que alimenta la tendencia a los más pobres. Esto es
parte de lo que queremos y lo que yo quiero transmitir finalmente el día de hoy, y es también que esa mirada a que nuestras poblaciones más vulnerables, con los que tienen factores sociales, pues obviamente más críticos, temas de pobreza, discriminación, o etcétera, etcétera, son los que se están viendo actualmente más afectados y los que están en sitios más peligrosos, con condiciones de hacinamiento y otros elementos. Vean ahora con lo que hemos visto también con la emergencia de salud, que no ha sido la excepción. Entonces, un poco generar conciencia respecto a estas zonas que se ven muy, muy afectadas ante este tipo de eventos. Finalmente, la recuperación, ¿verdad? Es el proceso orientado al mejoramiento de las condiciones de vida y protección de la infraestructura. Entonces, son dos frases que ya no es la reconstrucción de reconstruir lo que se cayó, sino es recuperar, mejorar las condiciones de vida de nuestras zonas y además proteger la infraestructura, ¿verdad? Son dos conceptos que es el mensaje tal vez final de esta charla, y que bueno, espero que les haya pues interesado un poco el tema. Es una pincelada. Acá tenemos otro elemento que nos alimenta la idea anterior, y es el tema de reactivar e impulsar las dimensiones socioculturales, económicas, ambientales y previniendo futuros eventos, ¿verdad? Que es parte de lo que ya pues les he conversado. El desastre debe convertirse en una oportunidad para mejorar y transformar las deficiencias que lo causan y fortalecer las capacidades de resiliencia de las poblaciones y comunidades afectadas. Pero es la idea central de lo que yo quería compartirles el día de hoy. Algunos de los ejes son, vean que ya no es un tema ya tan reconstrucción, sino ya es un tema de desarrollo humano, seguridad humana, derechos humanos, equidad de género, seguridad territorial, adaptación al cambio climático, ¿verdad? Y pues hay otro de los retos y desafíos es fortalecer las capacidades, ¿verdad? No sé, los que están acá presentes, tal vez ahora me pueden compartir si conocían sobre el régimen de excepción. Definitivamente uno de los retos es una mayor difusión de este régimen, no todo el mundo lo conoce. Los planes generales, esto que dice PGES, Plan General de Emergencia, divulgarlos más. Hay instituciones, hay municipalidades que nunca se enteraron que estaban dentro de un plan, que tenían ahí elementos que reconstruir. Aprovechar las tecnologías de información, los canales de comunicación, también la CNE con las unidades ejecutoras, fue otra de las debilidades que se encontró y que bueno, que hay que fortalecer. Y definitivamente integrar el concepto de recuperar en todas las obras, ¿verdad? Y las acciones que se implementen. Entonces, bueno, eso era lo que yo tenía el día de hoy. Ahí les dejo una foto pues, bastante representativa de lo que es un modelo de recuperación, ¿verdad? Como lo fue el caso Cinchona. Creo que ha sido como el ejemplo más claro de recuperar, ¿verdad? No tanto reconstruir, sino recuperar. Entonces, por ahí un poco la reflexión. De mi parte, eso sería lo que tenía preparado para el día de hoy. Entonces, ahí doña Carol me indica el tema de las preguntas y respuestas, porque... Sí, claro. Muchísimas gracias, Gabriela, por la excelente presentación. Abrimos el espacio para preguntas. En este momento no tenemos ninguna anotada. No sé si alguien desea que le habilitemos el micrófono o anotarla en la pestaña de preguntas y respuestas. Bueno, no tenemos consulta. No entendieron nada, fui muy clara. Bueno, don Diego Hidalgo levantó la mano. Vamos a activarle el micrófono a don Diego para... ¿Tienen el micrófono encendido, Diego Gamboa o Diego Hidalgo? Cualquiera de los dos. Buenas noches, Diego Hidalgo. Buenas noches, don Diego, adelante. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación. Me parece que es un tema muy interesante y muy pertinente también en el seno del colegio. Pregunta y observación también al mismo tiempo. Yo he colaborado con el colegio en la parte de recolección de información de daños después de eventos sísmicos.
tanto en Cinchona como en Sámara. Y mi experiencia, yo trabajo en la Universidad de Costa Rica ahora en el Laboratorio de Ingeniería Sísmica, entonces digamos que tengo algo de conocimiento en la parte de emergencias, pero mi experiencia en esos dos eventos es que realmente existía una desorganización completa, una falta de articulación completa entre todas las instituciones estatales, e inclusive empezando por la Comisión Nacional de Emergencias. Entonces, cuando usted nos presenta estos formularios de colección de información, me parece importante señalar que debe existir una mayor relación con los colegios profesionales, y en este caso con civiles, para estar preparados para un futuro evento sísmico, que es mi especialidad, pero me imagino que en el área de carreteras y en las demás áreas también sucede algo similar. Pues no existía ningún plan por parte de la comisión, ni ninguna otra institución estatal, ni el Ministerio de Vivienda, ni el, a ver quiénes más íbamos, la parte social que la llevaba, ya se me fue el nombre, bueno, diferentes instituciones. Nadie tenía un formulario, todos tenían formularios distintos. No existía un método de evaluación, un triage donde pudiéramos colocar una etiqueta amarilla, verde, roja, la gente supiera que había que evacuar o no las estructuras. Y después de la emergencia, porque usted bien lo dice, esa información es súper valiosa para determinar políticas sobre ya no reconstrucción, sino cómo evitamos este nivel de daño en futuros eventos. Y estoy seguro que perdimos un montón de información porque nosotros tratamos de hacer un registro fotográfico, sin embargo, no es lo mismo que una persona en el campo haga un registro a que se haga en conjunto. Entonces perdemos como país también toda esta información para poder analizar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ve usted en los últimos años, por lo menos Sámara ya llevamos 8 años de que ocurrió? ¿Hemos aprendido algo que estamos haciendo a nivel gobierno para realmente mejorar estas políticas en toma de datos, ¿verdad? Y en manejo de las emergencias? Que mi experiencia en estos dos sismos, que fueron muy cercanos, es que realmente fue caótico. Gracias. Muchas gracias, don Diego, por su consulta. Sí, o sea, realmente comparto con usted, me tocó vivirlo en carne propia. Yo tenía a cargo lo que era la sistematización de esta información y bueno, ya pueden imaginar el reto que era porque yo recibía cuestiones de todo tipo. Tal vez para ser concreta, creo que se ha avanzado, estos formularios se han ido afinando, cada emergencia hemos ido haciéndole actualizaciones a los formularios, de los propios ingenieros que nos dicen, vea, esta columna, agréguele esto, quítele esto, hemos ido afinando los instrumentos. Ahora, esto es por parte de la CNE y como lo puse ahí en la filmina penúltima, última, hay un tema fuerte de trabajar en la divulgación porque no todo el mundo conoce estos formularios, no sabe que existen, hay que generar capacidades en los ingenieros, por ejemplo, de las municipalidades, de las unidades técnicas, de gestión. Eso es muy importante. Ahora, internamente las instituciones hay mucho trabajo que hacer. Yo actualmente igual laboro en institución pública. Cuando yo llego tenían unos manuales y unos formularios, o sea, que vamos a ver, tenemos que ser ágiles, o sea, estamos en un momento de emergencia. Yo no puedo poner a la gente a llenar aquellos formularios eternos porque, o sea, o estamos atendiendo a la emergencia o estamos llenando el instrumento. Entonces yo creo que aquí el reto es generar metodologías ágiles de levantamiento de información y ser muy, ¿verdad? Muy ejecutivos y muy claros de que esos instrumentos realmente pues recuperan la información que necesita, pero pidiendo... Pero debió haber ido, mejor no. Perdón, creo que se le activó ahí el micrófono. Bueno, entonces sí, eso es lo que tal vez yo le podría decir respecto a ese comentario. O sea, se ha avanzado, sí, muchísimo. Ha habido un gran avance con estos formularios. Yo les presenté uno, pero bueno, ahí están los 14 que yo les mencioné. Pero definitivamente a lo interno de cada institución es necesario generar propios mecanismos para la identificación de esta información. Hay metodologías estandarizadas a nivel internacional, está el tema de DAN o otros ahí que pueden, cada sector es muy específico, tema de agricultura, ambiental, tienen unas metodologías de evaluación de daño ambiental interesantísimas.
Cada sector debe ocuparse y no podemos dejar todo en la Comisión Nacional de Emergencias, definitivamente. Pero bueno, sí se ha avanzado y más bien es importante la realimentación que se le puede dar a la Comisión Nacional de Emergencias para ir mejorando estos formularios. Le damos la palabra a don Diego Gamboa. No, yo no. Ok. Doña Margarita Amador colocó acá en el chat, la recolección de la información por pérdidas también lo lleva el Mideplan. Muchas gracias por su consulta. Sí, vamos a ver, la base de datos que tiene Mideplan es un convenio con la CNE y es la información que recupera la CNE. Entonces, sí, nosotros lo que hacemos es que yo digo nosotros porque me siento muy identificada, ya no trabajo ahí, pero sí, o sea, lo que hace la CNE es recopila toda la información y luego por medio de un convenio que se firmó hace algunos años, se le pasa la base de datos a Mideplan y Mideplan sistematiza también ellos una base de datos que llevan, pero es básicamente la información que recopila la CNE, es la fuente primaria. Luego indica dónde se puede obtener información del país en cuanto se ha perdido o el costo en emergencias. En el instrumento que les comenté de Plan General de Emergencia, ahí se pone todo, se ponen los dos montos, el monto que se perdió en la emergencia y el monto que se necesita para recuperar. Entonces, esos documentos los pueden consultar en la página web de la CNE, ahí los pueden consultar y viene todo el detalle, ¿verdad? Son documentos bastante extensos, bien organizado por sector, entonces sector carretera, toda la parte de ríos de ríos, o de toda la parte de educación, bueno, escuelas, etcétera, viene por sector, en los 14 formularios que ahí yo les mencioné. Voy a aprovecharme aquí para decir algo. Otro reto o debilidad, por así decirlo, y que debemos mejorar. ¿Qué pasa con aquellas emergencias que no se declaran, verdad? Las inundacioncitas por aquí, ¿verdad? Tal vez algún evento muy específico por allá que no se declaró. Si no se declara la emergencia por decreto, digamos, el Poder Ejecutivo, ese levantamiento de daños no se hace. Sin embargo, muchas veces no son nada despreciables. Entonces, reto la incorporación de eventos no declarados de emergencia en la sistematización de daños para poder tener una contabilidad, digamos, país de qué es lo que estamos perdiendo por eventos, que no siempre son declarados de emergencia. Esas eran las consultas que teníamos, Gabriela. Muchísimas gracias a todos los participantes y muchísimas gracias a Gabriela por la excelente conferencia del día de hoy. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la plataforma. Les agradecemos mucho que nos anoten ahí sus observaciones para poder mejorar nuestras actividades. De nuevo, muchísimas gracias por conectarse esta noche con nosotros y tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias a todos y estamos para servirles.